Bueno, José, muchas gracias por tu participación en Mate Geológico. Bienvenido a Mate Geológico, por cierto. Bueno, dale. Eh, bueno, para romper un poco el hielo, me gustaría que empecemos un poco en el Paleozoico, ¿no? De cómo llegaste a la geología. Bueno, primero, antes que nada, y para que quede registro, muchas gracias por invitarme. Me siento absolutamente honrado. He visto tus otros Mm. invitados previos y la verdad que quien no tuvo que trabajar y leer algo de Juan Otamendi, quien no lo conoce al amigo Casadío. Así que la verdad que bueno, que me hayas convocado. Genial, te lo agradezco. Este, y bueno, y por supuesto, lo demás es que soy un ferviente fan tuyo y de tu tarea, así que Ah, bueno, gracias. doblemente un placer. Gracias, gracias. Este, sí, más o menos tengo que referirme a mí, haciendo un poquito de autorreferencia. Sí, tenemos que remontarnos al Paleozoico. Yo, la verdad es que llegué a la geología. Viste, tengo una idea con esto de la vocación Mm. un tanto complicada, porque para mí la vocación medio que se va haciendo, ¿no? Te vas Mm. haciendo, tenés alguna idea por ahí, pero al final poco a poco te vas metiendo y descubriendo tu vocación. Claro. Mira, yo me acuerdo que de chico, mis vacaciones acá en los valles de Tucumán, Tafí del Valle y demás, que iba frecuentemente con mi familia, volvía con piedritas de colores, que por supuesto tuve padres lo suficientemente piolas como para dejarme traer las basuritas que encontraba y guardaba en mi habitación haciendo mugre, en palabras de ellos. Pero obviamente yo no sabía lo que era geología ni nada, ni a qué me iba a dedicar, no sabía apenas, Claro. apenas me llegaba con matemáticas en el primario. Pero eso por un lado, ¿no? Y después me puse a pensar que un poquito más adelante en mi adolescencia yo leía bastante, por ejemplo, Julio Verne, llegó a mis manos Viaje al centro de la Tierra. Y al darme cuenta y al leer y a ver, uy, estos tipos se meten por un volcán en Islandia, salen por otro en Italia y todas las cosas fantásticas, digamos, obviamente, ¿no? Más allá de que creo que en una crítica, si me permite, a Julio Verne, a partir de ahí nace la idea de que la Tierra es hueca Bueno, y claro. todo lo que vino por detrás, pero no importa. La verdad es que hizo un boom en mi imaginación. Entonces, me parece que entre piedritas de mi infancia, lecturas de mi adolescencia, en el secundario tenía un compañero, yo un año antes, que empezó a estudiar geología, nos fue a visitar al colegio, descubrí que era esto de geología cuando andábamos viendo a qué nos íbamos a dedicar. El test de orientación vocacional a mí me salía que tenía predilección por lo artístico, Bueno. que mis amigos de entonces decían que eso quería decir que no era bueno para nada, pero pese a eso sigo siendo amigo de ellos. Y empecé a ver qué era esto de geología, empecé a meterme en el tema hasta que hice primer año. Entré a la facultad, hice primer año y ahí empecé a descubrir que si no era geólogo no tenía sentido hacer más nada en mi vida. Mira. Fue muy, muy interesante. Empecé a juntar aquello de Verne, de mis viajes al campo con mis compañeros, y fue realmente eso. Profesores fantásticos que tuve, compañeros que me vienen acompañando desde entonces y que hicieron de esta profesión un medio de vida que realmente disfruté todo el camino, sigo disfrutándolo. Y que por otro lado, bueno, por supuesto, me recibí, hice mi tesis doctoral, Mm. me dirigió el doctor Toselli, por ejemplo, un Mm. petrólogo conocido en todo el ámbito nacional e internacional, por supuesto. Formo parte del Insugeo desde sus inicios, cuando entre él y el doctor Aseñolaza, otro prócer de la geología, que tuve el placer de conocer y de conversar y de tener días de campo. Entonces, fue haciéndose este trayecto mío en la geología un paseo. Realmente lo disfruté y lo sigo disfrutando, ¿no? Bueno, Eh, qué lindo eso, o sea, porque en un momento me contaste lo de Viajes entre la Tierra, toda una experiencia, ¿no? Que nos trae Julio Verne, una aventura en las profundidades de la Tierra y un poco tu carrera fue también eso, ¿no? Un viaje a través
No, de una experiencia también, ¿no? Es exactamente, ese es un viaje. Vos no sabes que, por supuesto, es contrafáctico, ¿no? Pero los lugares que conocí, la gente que conocí, las experiencias que tuve, si no hubiera sido por geología, obviamente hubiera tenido otra, me dirás vos, pero estas con las que tuve no las cambio por nada del mundo. La verdad es que desde mi primer viajecito, cuando estaba haciendo al exterior, ¿no? Cuando estuve haciendo mi tesis, que viajé a Brasil, primero solo, después con mi esposa, conociendo gente, trabajando en la Universidad de Sao Paulo, con gente que me enseñó mucho y con la que aún al día de hoy sigo en contacto, gente fantástica, que me acuerdo, llegué ese día, porque eran contactos entre jefes. Entonces él y el doctor Macei allá dijeron, che, ahí te mando uno. Y cuando yo llegué allá, abrí la puerta y me dijo, wow, pero si era una charla de café, yo no sabía que Alejandro me iba a mandar. Y llegué yo con mi esposa ahí abriendo la puerta. Bueno, dejó de hacer todo, me consiguió un lugar donde parar, me consiguió un lugarcito donde trabajar y pasé un par de meses divinos allí. Entonces, esas cosas solo porque encontré buena gente en el camino, ¿no? A partir de allí, viajecitos de estudios a Múnich, más adelante a Berlín, y la verdad es que los lugares fantásticos, cada viaje, por no hablar de los viajes de campo, ¿no? Solamente estas experiencias en el exterior que me pusieron en contacto con gente realmente, realmente muy buena, fantástica, y que hasta el día de hoy, como digo, sigo en contacto y disfrutando de esa relación. Y mira, ¿no? Ahora que estamos conversando con el tema del viaje al centro de la Tierra, que el viaje comienza en Islandia, ¿viste? ¿No? En un volcán de nombre irreproducible. Bueno, en el 2023 tuve la oportunidad de viajar a Islandia como geólogo guía, digamos, de una expedición turístico-científica. Wow. Y la verdad es que estar ahí y en el mismo lugar donde empezó de algún modo ese despertar de mi vocación y qué sé yo, fue casi como cerrar el círculo, ¿no? No lo cierro del todo, este año voy a volver a Islandia. Bueno, bien. Así que la verdad es que, como te digo, los lugares fantásticos, una cosa engancha con la otra, la gente con la que trabajé y que ayudaron no solo a mi formación profesional, que fueron fantásticas y absolutamente imprescindibles, sino ese otro tipo de lazos, ¿viste? Ahora con el tema de WhatsApp y demás, recibir un mensajito de mi amigo Uwe de Potsdam, y no sé, estaba en el Mundial y ganaba Argentina, o qué sé yo, y seguimos con una relación muy, muy cercana. Y la verdad es que son esas cosas que, además de todo, le debo a la geología. Así que imagínate vos. Y bueno, me gustaría consultarte un poco porque por lo que veo tuviste como una línea en la investigación, digamos, ¿no? Fue tu camino que seguiste. ¿Cómo fue ese camino? Mira, la importancia, creo, de la gente y de la docencia. Cuando estaba cursando el tercer año de la facultad, cuando ya empezás a ver qué área te gusta más, obviamente, es todo fascinante. Me gustaba sedimentología, me gustaba paleontología, me gustaba geomorfología, hasta que cursé petrología. Petrología tuve al doctor Toselli, que realmente entre sus clases, que fueron excelentes, los viajes al campo con él, que es un libro abierto, y empecé a descubrir los maravillosos secretos de la roca en el campo. Entonces empecé a ver que petrología me empezó a gustar más por lo que es el estudio de las rocas y las rocas ígneas y las rocas metamórficas, y eso ya empecé a ver que eso era muy, muy interesante para mí, pero además que iba a trabajar con gente que sabía, gente que era muy cercana, muy humana, que se abría, entonces casi era indefectiblemente que tenía que ir para ahí. Entonces fui al campo acompañando a amigo, te digo, del secundario, que ya estaba trabajando ahí mismo. Fuimos al campo por primera vez,
Lo acompañé en un viaje que hizo al Infiernillo, acá cerca de Tafí del Valle, acá en Tucumán. Poco después acompañé a un colega, Félix Ollarzábal, en su tesis doctoral en San Carlos, en Cafayate. Viste esas cosas que, mira, ahora que estamos hablando, las recuerdo. Después de 6 horas a caballo, llegar a una localidad por dentro de San Carlos. Nos esperaba una señora, una viejita, con su nieto, con unas tortillas al rescoldo que las hizo ahí reciencitas, y con mate cocido. Vos no sabes lo que fue. Yo no creo haber merendado algo tan rico en mi vida. Entonces, frío a la noche, durmiendo sobre el apero del caballo, tapadito con una mantita. Bueno, lo miras ahora y es todo fantástico. En su momento era un poquito más duro, por supuesto. Pero, entonces, entre que fui, acompañé, el tema era hermoso, la gente con la que me rodeaba, realmente era con la que podías aprender, tomar mate, hablar de cosas de la vida, y todo en un hermoso combo, que se sigue manteniendo ahora en el Insugeo, ¿no? Entonces, casi, querría decir que fue una decisión mía, pero la verdad es que creo que la vida fue demasiado generosa y me fue llevando por ahí. Así que bueno, hice mi seminario, mi tesis de grado, continué, hice mi doctorado con rocas miloníticas de la Sierra de Copacabana, en el sur de Catamarca, norte de La Rioja, cerquita de Tinogasta, por ahí de Fiambalá. Entonces fue realmente un viaje de ida. Y la verdad que de todo esto que parece, bueno, son esas experiencias mías personales, que las disfruté muchísimo, sí sé que, y por ahí tal vez el sentido de todo esto es que alguien que está pensando, diciendo, che, ¿qué será esto de estudiar geología y qué sé yo? O lo que sea, no lo sé. Pero la verdad es que cuando te encuentras con buena gente, cuando te encuentras con un tema que dices, esto quiero hacer el resto de mi vida, y vas descubriendo de a poquito, vas sacando la hojarasca de encima, y vas viendo que ahí ese es tu lugar. Bueno, no hay dudas. Y la geología te da mucho de eso porque tenés mucho campo, y en cada salida del campo te pasan cosas. Sí. Se te rompe el vehículo, pinchas una rueda y pinchas el auxilio, tienes que ir a pedir auxilio, y tienes que quedarte una noche en cualquier lado, y te pasan 1.000 millones de cosas, te agarra una tormenta allá arriba del cerro antes de volver, no sé, las 1.001. Y eso, al lado de quien estés, obviamente genera un vínculo que es fantástico. Me parece que si no hubiera sido por cada una de esas circunstancias, para bien o para mal, no sería yo el que soy hoy. Claro. Y la verdad es que y entre todas las profesiones, todas tendrán sus pros, sus contras, lo que quieras, pero estoy seguro que la geología tiene un plus en ese sentido. Te acerca a la gente con la que estás. No podés volver con alguien a quien no conozcas, haberte ido 3 días al campo y que te pasaron las 1.001, y volver y no sentirte un poquito más cercano y empezar una relación que se va a prolongar a lo largo del tiempo. Geólogo con el que hables, seguramente te va a dar, te va a contar cosas parecidas. Claro. Así que, ¿y cómo fue tu trayectoria en la docencia, digamos? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, trabajando en la cátedra de petrología, primero ad honorem, porque acababa de recibirme y todavía estaba en lo que buscaba trabajo y no sabía qué hacer. Surgió un cargo, un auxiliar de primera, y allí empecé, concursé, entré, y desde ahí empecé de auxiliar de primera, JTP, adjunto, asociado, llegué a titular en el 2020, cuando se retiró Toselli, y bueno, después de un tiempito concursé el cargo. O sea que hice el caminito completo, absolutamente completo, y hacer docencia en la universidad, sabes que va de la mano de hacer investigación,
Entonces, mientras iba haciendo eso, terminé mi tesis doctoral, y en lo que me di cuenta fue pasando el tiempo y llegamos hasta acá. Claro, sí, sí, sí. Este, ¿Y cómo fue tu desempeño en la docencia? Porque bueno, al principio me imagino que cuesta, ¿no? Porque a veces uno trae ya los conocimientos previos o cómo lo enseñaron antes, pero después uno de a poco va dando su propia forma de enseñanza, ¿o no? Bueno, sabes que acá entre nos, cuando yo estaba recién recibido y empezaba a mandar currículum a empresas mineras, a empresas petroleras, como Sí. hace cada geólogo que se recibe, creo, decía, y le decía a mi novia en ese momento, actual esposa, que la docencia no era para mí. Yo quería hacer cualquier cosa menos docente. Mira. Y es lo que yo siempre digo, que la vida es demasiado generosa y tiene predilección por mí, porque puso en mi camino la docencia. Y la verdad es que fue un camino que disfruté tanto y aún hoy continúo disfrutando, que no me veo a mí siendo gerente de Pluspetrol. No, es mi lugar en el mundo. Por eso el tema de la vocación que te decía al comienzo, yo no sé si existe, si vos naces con un sello ahí que dice este tipo va a ser médico, o este tipo va a ser geólogo. Yo lo fui desarrollando y la verdad es que, ya te digo, en una clase, escucharlo a toser y dar sus clases. Y después, obviamente, uno, viste, ¿no? Va rascando un poquito acá, un poquito acá, y lo que uno hace por ahí es amalgamar eso y hacer lo mejor posible. Y yo aprendí de eso. Me gusta dar clases. El ratito que estoy dando clases, compartiendo con los alumnos en el aula y en el campo, lo dije el otro día en una charlita que di, que la verdad es que todo lo bueno, todos mis defectos son todos míos, pero todas las virtudes que puedo tener las comencé a adquirir con mi jefe, con las clases de Tosel y con el contacto con él, porque yo sacaba cositas, veía su modo de dar, y hoy veo que esas cositas medio que las repito sin darme cuenta, pero por ahí caigo y digo, wow, esto lo hacía. Es eso de plantear un tema y decir, che, esto averigüen, y tráiganme la respuesta para la próxima. Y me acordé que esa fue una de las técnicas que tuvo Toselli para engancharme, porque cuando tuve que resolver ese problema, la solución de plagio-clasas, mira, me acuerdo, busqué y fui al gabinete y le dije, profe, ¿será que esto? Bueno, y a partir de ahí empezó esa relación. Y llega que digo, bueno, es por un lado, ¿no? Uno va copiando, si tiene buenos maestros es medio imposible que no se te peguen cosas buenas. Pero por otro lado, un defecto que siempre vi que hubo en la universidad, en la docencia universitaria, fue que nosotros no tenemos materias pedagógicas, ¿no? En Tucumán, pero creo que en ningún lado, ¿no? Entonces, enseñamos a lo que nos parece que tenemos que enseñar, pero conceptos pedagógicos no los disponemos, no los tenemos. Que si las clases duran 2 horas o a los 40 minutos los chicos ya pierden interés, o es que uno lo hace casi intuitivamente. Y por esos milagros de la vida, en general, sale bien. Entonces, eso, llegué a la docencia porque la docencia llegó a mí, me fui adaptando, fui aprendiendo a disfrutar esto. Hoy mismo tengo quienes fueron alumnos míos. Cuando digo esto me siento absolutamente viejo, pero que hicieron su vida y están trabajando en distintos ámbitos y por ahí, o en congresos, o ahora con tanto Instagram y eso, me llegan mensajes y qué sé yo, y tenemos una relación de afecto y me hace sentir que tan mal no hicimos las cosas, ¿no? Entonces, claro, es un mimito al alma que yo lo disfruto y sin soberbia me gusta compartir. Bueno, qué bueno, qué lindo el sentimiento. Sí, yo creo que la docencia un poco tiene eso, ¿no? De dejar algo tuyo al otro, ¿no? Y también esto de compartir las experiencias de uno también que vivió como geólogo también, porque cada geólogo tiene sus experiencias también, como decís vos. O sea, no... Por más que sea, no sé, acá tenga títulos, tenga paper, tenga de todo, cada uno vivió sus experiencias y las transitó a su manera también, ¿no?
Sí, 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 sí. Mi visión, por lo menos mi filosofía de vida, si quieres, es que todo esto, todos los papers, toda la proyección de investigación y profesional que uno tiene, sirve porque nos avala y de un modo o de otro, cuando alguien conoce de uno, sabe también quién es por lo que hizo previamente. Ahora, todo eso es más o menos como el escenario. Ahora, la obra en sí, lo que quieres transmitir, aquellos sentimientos que quiere transmitir esta obra de teatro, si quieres, esa es otra cosa, es la vivencia, es el tú a tú, dirían los españoles, ¿no? Es ese contarte cosas, esas experiencias que te van juntando con la gente, experiencias por ahí no tan agradables, por ahí no te llevas bien con todo el mundo y por ahí tienes diferencias y esas diferencias te marcan también para el resto de tu vida, pero hacen a la vida, hacen a lo que digo, a esa obra de teatro, y lo demás siempre lo vi así, lo demás es nada más que la escenografía. Claro. Es cierto que me dicen, sí, sí, o me presento y soy el doctor en geología y profesor titular de no sé qué, investigador de allá, y está todo bien para que sepan quién soy o de dónde vengo. Ahora, para eso, el resto, si es que va a significar algo que estemos conversando ahora, si estas cosas que puedo contarte a vos o a alguien les resulta significativa, eso no es por todos los títulos y papers y lo que sea, sino por lo que ese trayecto a lo largo de la vida dejó en mí como para compartir Claro. al resto, a quien se ponga en contacto conmigo, ¿no? Bueno, José, me gustaría conocer ahora la parte de la divulgación científica. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, mira, otra vez, llegó a mí. Vos sabés que siempre, de toda la vida, me pareció aquello, desde cuando estaba estudiando y me preguntaban qué era, yo les decía que estaba estudiando geología y me preguntaban, ¿teología? Geografía. Entonces También, empezar a volver para atrás y contarles, me di cuenta que ya desde entonces que la geología era desconocida para quien no estaba en la universidad. Claro. Después me daba cuenta, por ejemplo, de cosas como que cuando la sociedad en general se acuerda de un geólogo, cuando hay un terremoto, cuando entra en erupción un volcán, últimamente con el tema de minería, que la minería es mala, que no sé qué, que no sé cuánto, que nadie quiere la minería, y es pésima, pero todos tenemos celulares y computadores y vivimos en un ambiente gracias a la geología. Entonces me parecía injusto. Entonces siempre estaba dándome vuelta la idea de que había que hacer algo con eso, que la geología tenía que, por esta idea que conversamos al principio, de que la universidad, si no está volcada a la sociedad en algún punto, pierde el camino, pierde el rumbo, ¿no? Entonces, esa idea siempre la tuve. Y en el 2000 y poco, 2003 por ahí quizás, Alberto Mancilla, que es el director del observatorio de Ampimpa, con el mismo que ahora fui e iré a Islandia, me convocó a una serie de cursos que daban ahí en el observatorio. Acá es un observatorio astronómico que queda en Ampimpa, aquí en los Valles Calchaquíes, entre Tucumán yendo hacia Catamarca, hacia Santa María, antes de ir a Cafayate, por ahí. Entonces, tenía un proyecto en el cual iba un biólogo, un arqueólogo y un geólogo, iban docentes del secundario, estudiantes del primario y del secundario, para contarles cosas. Entonces iba yo y les contaba. Hacíamos un recorrido, sacábamos unas muestritas y les decía, miren, hay 3 tipos de rocas. Estas son rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, en base a las que ellos colectaban, ¿no? Después nos parábamos ahí en un lugar alto y les hablaba sobre la formación del paisaje. Y les hablaba de geodinámica interna y geodinámica externa y les hacía ver que lo estaban disfrutando por la geología. En charlas les comentaba esto, les decía, fíjense ustedes ahora en su casa, qué elemento que miran alrededor no está hecho por geología. Y ahí fue mi primer despuntar del vicio, digamos, y me di cuenta en esas charlas con estudiantes, con los
docentes del primario, del secundario, que había muy poco conocimiento de geología, de ciencias de la Tierra. Claro. Pero ese era mi aporte. Iba a esos trayectos, a esos cursos, me convocaba cada vez que había gente que subía al observatorio, yo daba mis clasecitas de geología, hasta que en el 2017 hicimos nuestro congreso geológico acá en Tucumán, el 20º Congreso Geológico. Yo fui parte de la comisión organizadora y llevé la propuesta de que podíamos hacer del Congreso Geológico algo un poquito más abierto y no quedarnos en el hotel o en el aula dándonos charlas sobre magmas toleíticos, calcoalcalinos y paleomagnetismo, muy útiles y que los necesitábamos. Y la verdad es que ese campo que significa el Congreso como para intercambiar relaciones y avanzar en algún camino en específico, me parece que también podía ser la oportunidad de abrir las puertas a los no geólogos, a la sociedad. Me dieron el visto bueno mis colegas, entonces armé un simposio. Armamos un curso para los docentes del secundario que quisieran, dimos un cursito de geología. Allí me di cuenta de dos cosas: que había interés y que no había mucho conocimiento. Entonces, editamos un libro, Geología Imprescindible, que anda por ahí dando vuelta, desde el 2017 precisamente. Claro. Entonces dije, a ver, ¿qué me parece a mí que es importante que la gente sepa? Lo mínimo. ¿De qué está hecho nuestro planeta? Minerales, rocas, la estructura del planeta, para que sepan que no era como Julio Verne decía, sino que está relleno y es sólido, sí. Y que si hay vulcanismo es porque hay una perturbación que funde un pedacito y por eso luego llega al volcán. Procesos de geodinámica interna y geodinámica externa, para que cada uno que vaya a un paisaje distinto sepa que ahí hay geología. Y por supuesto, algo relacionado con minería, con petróleo, contando que el petróleo no se origina por cementerios de dinosaurios, sino que es otra historia. Y funcionó, lo hicimos, tuvo muy buena aceptación, anduvo por ahí, lo hicimos llegar a muchos colegas y muchos docentes del secundario también lo usaron. Y quedó. Hasta que, pasó el tiempo, seguimos dando algún cursito más de actualización para docentes del secundario. Entonces, a la par que estaba dando clases en mi materia en la universidad, me di cuenta de esta gran necesidad de conocimiento geológico. Surge el viaje a Islandia. Entonces me convoca el ingeniero Mancilla y me dice que había 70 personas divididas en 3 grupos para ir a dar una vueltita por Islandia, contando si es que quería ir. Yo le dije, yo voy por el sándwich y la coca. El pancho y la coca, y yo iba, obviamente. Imagínate, a Islandia, un geólogo. Entonces fui. Obviamente, además de que es Disney Islandia, le llamábamos. Sí, el Disney de la geología. Sí. Ahora, hacer ese viaje y con gente que no tenía nada que ver con geología. Por ahí les sonaba el nombre, pero nada que ver. De todas maneras, debo asumir que la gente que va a estos viajes es inquieta, digamos, porque si no va con un tour cualquiera a sacarse las famosas selfies, pero esta propuesta era hacer un turismo científico, para que vaya un geólogo y les cuente de un volcán, y les cuente de tectónica de placas, y les cuente de glaciares. Claro. Entonces, pero cada vez que me paraba, no sé, con un espectacular paisaje de glaciares por detrás, o en el medio de la dorsal que separa las placas americanas y euroasiáticas, y contándoles, qué sé yo, y veía que había realmente mucho interés. Entonces dije, es una picardía quedármelo esto para mí y para este grupito de gente. Volví de allá y empecé a trabajar, primero con la idea de editar o reeditar el Geología Imprescindible, pero llegó a la idea, la propuesta de hacer uno nuevo. Entonces, otra vez, la idea era aquel conocimiento científico, serio, con información tal cual nosotros enseñamos en la facultad, es decir, sin que no sea un cuentito.
que sea basado en ciencia. Cada uno, busqué a distintos colegas para que me ayude con sus temas específicos. Ujú. Y la idea fue eso, llevar el conocimiento científico, técnico, profundo de las aulas a un lenguaje mucho más sencillo, mucho más simple, como para que un docente del secundario, sin necesidad de saber la diferencia entre una roca alcalina y subalcalina, pero con lo que necesitaban, saber qué era, por qué algunas rocas eran ígneas y por qué eran volcánicas o plutónicas, cómo reconocer las cosas elementales. Pero tampoco un cuentito de hadas. La idea fue que sea en un lenguaje simple, pero que siga siendo material científico. Así fue que surgió a principios de este año, ya lo tuvimos, ya lo pusimos a la venta, Ciencias de la Tierra, Ujú. con esos contenidos de geología para la enseñanza secundaria. Y ahora estamos en eso. La verdad es que, bueno, si me sigues en Ujú. Instagram, verás que cada tanto pongo ahí en mis historias que ya ha llegado a La Pampa, que llegó a Córdoba, que llegó a Sí, Comodoro sí, sí. Rivadavia. Y la verdad es que nos pone muy contentos porque, como digo, hacer ciencia, estar en la universidad, pero no volcarlo de algún modo a la sociedad, me parece una picardía. Bueno, nada, es todo un éxito, así que felicitaciones por toda esta iniciativa y la verdad Gracias. que sí, sí, yo cada tanto sigo las historias y bueno, yo creo que algo te quería consultar es por qué. A ver, porque sabemos que lo que es la academia científica, con tema de la divulgación, no parecen como llevarse muy de la mano, por un tema de la presión de la academia hoy en día, de que tenés que ser siempre aspirar a lo mejor, digamos, porque también, a ver, la ciencia en Argentina también está en su etapa bastante mala hoy en día, Mm, y, y como que la divulgación no está como bien reconocida vista. o bien vista, o como que perdés tu tiempo. ¿Por qué se lo ve así, digamos? Mira, antes que nada yo creo que el mundo es amplio, hay Ujú. lugar para todos Sí. y cada uno tiene lugar y la posibilidad de hacer lo que mejor le parezca. Yo soy un fiel defensor de la ciencia y del estudio científico Ujú. y de la ciencia básica y aplicada. Había un profesor que decía, cuando uno decía que hacía petrología inclusive, me decía, ¿y cuántos gramos de oro por tonelada? Porque si no lo manejabas en gramos de tonelada, de oro por tonelada, era tontería lo que hacías. Este, Desde ese punto de vista, yo también entiendo eso, Ujú. pero digo, hay lugar para todos, la ciencia básica es fundamental, el trabajo de estratigrafía, el trabajo de paleontología, el trabajo de meteorología básica, cada uno de ellos yo creo que es importante. Unos son más aplicados que otros, quien hace hidrogeología tiene una aplicación mucho más directa, quien hace geomorfología o tiene y trabaja sobre procesos de riesgos geológicos, de remoción en masa, de desborde de ríos, es donde la geología está directamente relacionada y puede resolver los problemas cotidianos. Hace falta que estén ahí, hace falta que se estudie, hace falta que haya ciencia básica, que después esta ciencia aplicada tome datos, trabajen en conjunto y provean respuestas a la sociedad. Ahora, también hay todo un aspecto por ahí más oculto, si quieres, que es cuando no parece que tenga tanto lustre, ¿no? Mm. Permanece más opaco por ahí como esto de la difusión de la geología. Entonces, de pronto, quien se dedica a esto parece que es eso, como que vale menos. Si vas a hacer un chiquito, un estudiante que va a hacer un seminario para recibirse, si va a hacer un trabajo, como toda la época hasta ahora, iban a la cátedra, uno los dirigía, hacía un trabajo de mapeo geológico de una zona de rocas ígneas y metamórficas, y después seguía su derrotero por ahí. Ahora, si vos le ofrecías al estudiante, che, ¿no querés hacer algo sobre turismo geológico? Por ejemplo, a mí siempre me parece interesante hacer una transecta que salga desde un lugar de Tucumán, atravesar la sierra y llegar al otro, contando toda la geología que había, desde un punto de vista turístico, y parece que no iba a ser un seminario tan importante. Por eso digo, hay para todos. Yo llegué a este momento de mi vida en la que puedo este,
hacer lo que me parezca sin estar dependiendo hasta si quieres, de financiamiento, ¿no? Claro. Para hacer algún tipo de trabajo. Pero claro, se conjuga que también en esta época, como vos bien dices, hacer ciencia es muy complicado. O lo haces con una beca del CONICET, no hablemos del CONICET, o lo haces, no sé, porque te gusta y viene alguien a la cátedra y dice, sí, fantástico, pero tenemos que hacer un análisis químico. ¿Y de dónde sacamos dinero para hacer análisis químicos? Con un proyectito chiquito que apenas tenemos para irnos una semanita al campo. Entonces, bueno, veamos, hablemos con los amigos que tenemos en el exterior, a ver si nos quieren hacer, y nos hacen los análisis, y te hacemos algún trabajito. Todo bien, todo es cuesta arriba, pero se hace, y se puede hacer y es invalorable. Ahora, eso no quiere decir que lo otro no sea importante. ¿Y sabes cuál es donde me parece que es la prueba de que es así? El tema de la formación científica en general de la sociedad. Si yo me quedo en la universidad, no salgo, no cuento lo que estoy haciendo, solamente me trabajo de un modo endogámico, digamos, y solamente en congreso y hablo con el geoquímico y con el petrólogo y el geólogo estructural y hacemos un hermoso trabajo y vemos un modelado fantástico de los movimientos ámbicos. Fantástico, pero ¿y eso? ¿Cómo la gente que está allí afuera habla y opina y después dice, sí, están otra vez de paro los docentes, que no enseñan, que no sé qué, o algún ministro que manda a los investigadores a lavar platos? Digamos, eso es simplemente porque en parte es culpa nuestra. Entonces yo digo, mira, el tema de la minería. Que la minería es mala, ya has visto que hay carteles, y protestan porque van a poner una minería y va a contaminar, y el agua fósil y no sé qué, no sé cuánto. Un tiempito después, otro cartel protestando porque la minería va a cerrar y va a dejar sin trabajo a la gente de Belén o de Londres. Entonces, y eso es porque se vende, hay temas que se venden muy bien en periodismo, le viene muy bien a algún político de turno, pero si vienen y nos dicen, ese perro es verde, y yo creo que ese perro es verde, y no cuestiono que ese perro sea verde, y me voy contento por la vida diciendo, che, en la esquina hay un perro verde, estamos como estamos. En cambio, si es que uno va y les dice, miren, la minería es necesaria, porque sin minería tenemos que volver a la época de las cavernas. Eso, miramos alrededor, no hay un elemento, desde el cemento, los ladrillos, la computadora, el celular, donde sea, hay algún geólogo que hizo exploración, que trabajó, que se explotó y que llegó a nuestra vida. Es necesaria. Ahora, el tema es que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo responsablemente, hay que hacerlo con controles del Estado. Entonces, discutamos todo eso, pero no que la minería no es importante. Claro. Es hermoso ponerse la camperita, la bandera verde, diciendo cuidemos el ambiente, qué sé yo, pero ahora escuchaba esta charlita que dio el doctor Otamendi sobre cambio climático y demás. Digo, si escuchamos nada más que los programas de televisión y dicen sí, que el efecto invernadero, que el cambio climático, no sé qué, no sé cuánto, y no tenemos la posibilidad de que la sociedad, esta sociedad en la que estamos, sea capaz de tener un pensamiento crítico, de pensar por sí mismo, estamos mal. ¿Y cuál es el modo que esa sociedad ejerce el pensamiento crítico? Y somos nosotros, supuestamente los que tuvimos la oportunidad, la bendición de formarnos y de estudiar y de tener una especialización, somos nosotros los que tenemos que decirle a la gente cada vez que podamos, claro, cada vez que hay un cursito o una charla, insisto sobre eso. La geología es necesaria, la geología está alrededor nuestro, la minería es imprescindible, lo hagamos bien, que hay modos de hacerlo bien, y bueno, que hay alteración y que hay modificación. Ahora, donde sea que tenés dos personas o una persona, ya está haciendo un impacto en el medio. Entonces, nada más que hay que evaluar si ese impacto es necesario, y evaluar los pros y los contras, porque tenemos que vivir. Ahora, si decidimos que no hagamos más minería, bueno, listo, vayamos a Pablo Picapiedras, y seamos felices ahí.
Es una decisión que tenemos que tomar. Entonces, eso a mí me parece, sospecho, que en parte es culpa nuestra. Bueno, o por es responsabilidad nuestra. bueno, a mí una vez me habían planteado algo muy, muy interesante que con respecto a esto de la educación de las geociencias, podemos decir, que por ejemplo lo que es la gravedad, ¿no? Es un concepto que creo que todo el mundo lo usa hoy en día. Se cayó algo, problema de la gravedad. O me caí, ¿cómo está la gravedad? ¿Viste? La gravedad es un concepto que es físico, pero ya la gente conoce a qué va, digamos, que hay una fuerza o algo que te está trayendo, digamos, ¿no? Pero lo curioso, por ejemplo, la tectónica de placas, hoy en día, una teoría fundamental en la geología y que realmente es importante para explicar vulcanismo, para explicar ciertos riesgos sísmicos o también explicar por qué se está abriendo África, ¿no? La gente realmente no sabe. Y es que a veces muchos te preguntan qué es una placa tectónica y por más que lo haya explicado ya una vez, tenés que explicarlo de vuelta porque es un concepto muy difícil a veces porque como no lo entrenamos como siempre nos los quedamos nosotros, digamos, y nunca lo entrenamos, lo preparamos el tema para otros que no saben de geología, realmente es algo que a mí un poco me dejó choqueado ese planteo. ¿Qué opinas de eso? Bueno, pasa que nosotros, casi sin darnos cuenta, pero tenemos un desarrollo de un pensamiento abstracto que, casi sin darnos cuenta, que nos resulta casi natural por el ambiente en el que estamos y por los años de estudio y de darle vuelta, que nos parece natural, pero no es lo mismo contarle a una persona que esta es una roca ígnea y esta es una metamórfica, porque fíjate la foliación y que si lo puedan ver y lo pueden entender. Ahora, anda a contarles sobre la reología del manto, o el comportamiento ante los esfuerzos, ¿entiendes? Es mucho. Entonces, el pasar de ahí a ver cómo se lo explico, entonces empezás a pensar que, bueno, imagínate una galletita sobre dulce de leche, ¿sí? Entonces te imaginas un pote de dulce de leche donde tenés plaquitas galletitas que están encima, entonces vos calentás ese dulce de leche, empieza a hacerse más fluido si quieres, y puedes empezar a desplazarlas entre ellas, y llevas ese pensamiento abstracto al campo concreto, y esa persona que no está entrenada en el pensamiento abstracto puede entenderlo. Claro. Entonces, eso que se conoce como transposición didáctica, me parece que es esencial. Muchos de los quienes estamos en el campo científico, nos resulta mucho más cómodo movernos en el ambiente abstracto, porque allí, bueno, nos sentimos cómodos porque lo conocemos, porque nos es cotidiano. Ahora, pasar para el otro lado, ya salir de nuestra zona de confort, es empezar a pensar otra cosa, y por ahí es más difícil. Entonces, por ahí también hay cierto decir, nada, yo me quedo acá, que estoy cómodo con esto, claro. Si no entendés, lo siguiente, escuchame, lo siento por vos. Entonces, es un trabajito extra, ¿no? Ahora, así como hay quienes nos interpela este sentido de llevar ese conocimiento a la sociedad, hay otros a los que no, que les está interpelando otro tipo, quizás más valioso de idea, como la de profundizar en el modelaje térmico de no sé qué y no sé cuánto. Entonces, por eso creo que el ambiente es que el mundo es amplio para todos. Sí debo decir que creo que el auge del terraplanismo o de los antivacunas también surge porque nosotros desde aquí nos quedamos cómodos, claro, y no nos esforzamos o no tomamos en cuenta que hay un campo donde trabajar. Vos escuchas a cualquier terraplanista, hasta que hicieron, ¿te acuerdas? Hicieron hace un tiempo, hace unos años, hasta un congreso. Sí, me acuerdo. Entonces vos, bueno, y decías, son unos estúpidos, que eso. Cuando a mí me tocó tener en un programita que hicieron acá, un debate con los terraplanistas, y la verdad que lo primero que te surge es, qué estúpido, qué idiotez, ni voy a empezar a discutir con vos, porque con los fanáticos realmente ya te has dado cuenta, es imposible discutir, ¿sí? Ya vas perdiendo de entrada. Entonces hay discusiones a las que no hay que entrar, está bien, pero ¿sabes qué? Sí hay que dar la discusión, hay que
contar por qué sí, por qué no, por qué están equivocados, dar nuestra visión, dar nuestra idea, contar nuestras cosas, porque si no, estamos pecando por omisión, digamos. Entonces, en algún momento nos tendremos que hacer cargo. Mira, con este tema, ¿no?, del cambio climático y demás, yo no voy a entrar en demasiado profundamente porque yo simplemente voy siguiendo el tema, tengo mi idea formada, pero lo que digo es que habrá quienes opinan que efectivamente hay un cambio climático, un aumento de la temperatura y que es cuestión, tenemos que bajar y que en el 2035, la famosa agenda 2035 y no sé qué y no sé cuánto, sí. Y hay quienes opinan que ese es el camino. Hay otros que opinamos que eso está sobredimensionado, que el tema no es así, que hubo cambios climáticos a lo largo de la historia geológica, la pequeña era de hielo generada por el volcán precisamente de Islandia, una gran erupción que llevó a la Revolución Francesa, y bueno, toda esa historia, digamos, es otra historia, otra postura. Ahora, yo digo, vos podés sostener una o sostener la otra. Si discutimos con datos físicos, con datos reales, con datos concretos, con información científica, o nos pondremos de acuerdo o no, pero será una discusión que le va a servir a alguien o que va a ser útil en definitiva. Ahora, si esa discusión es simplemente desde el fanatismo, desde la cerrazón de mente, no lleva a ningún lado. El único modo de tener esta discusión que yo propongo, que me parece que es creo que es la adecuada, es en base a el pensamiento crítico. Y no hay otro modo más. El único camino que a mí se me ocurre es el de contribuir a la formación científica de la sociedad. Bueno, yo hablo justamente de este tema porque cuando hice el formulario de riesgo geológico para conocer un poco más al público, a ver qué opinaba de esta conexión entre profesionales de geología acercándose a escuelas y bueno, a ver cómo es la conexión, digamos, ¿no? Pero algo interesante es cómo ese docente ese profesional de geología, ¿no?, que puede ser un investigador, ¿no?, de CONICET, que va a explicar ciertos temas, por ahí no tiene esa parte pedagógica que vos me comentás y va a un secundario o un primario a explicar como si fuera un teórico de universidad de 4 horas, 3 horas, o por ahí dura 40 minutos, pero con las mismas filminas, viste, por ahí con la misma explicación, digamos, pero reducida. Y eso capaz no sé si es la manera correcta de enseñar, porque estamos justamente hablando de ese pensamiento crítico, pero también hay que bajar un poco a línea del conocimiento, ¿no? No puedes estar explicando de reología, esto como decir, del manto, a chicos de secundario primario que van a decir, ¿de qué me está hablando? Y menos el docente tampoco de la primaria y secundaria. Entonces, por ahí trabajar, no sé, experimentos, como decís vos, o alguna analogía, dulce de leche, por ejemplo. ¿Vos cómo ves eso realmente? A mí, justamente, la falta de la transposición didáctica es lo más difícil. Claro. ¿Y sabes qué? Me pasó porque estuve conversando con estos colegas para hacer el Ciencia de la Tierra, y la voy a nombrar a mi colega, Laurita Bellos, que tuvimos grandes discusiones porque ella tuvo que hablar sobre la evolución geológica de Tucumán y las provincias geológicas en general, ¿no? Claro. Y antes todavía estuvimos haciendo algún trabajito sobre el patrimonio geológico haciendo unas rutas geoturísticas en Tafí del Valle. Yo siempre con la idea de que va el geólogo, ¿no? Llega el turista a Tucumán, hace el recorrido de Tafí del Valle, saca unas hermosas fotos, unos paisajes divinos y se vuelve. Yo digo, le demos herramientas para que esta persona vea, hay una ruta geomorfológica o una ruta litológica. Entonces, donde se saca foto ahí en Loma Pelada, mira y dice, este es un granito. Esto es una roca que en algún momento estuvo líquido y ascendió y se enfrió y no sé qué y no sé cuánto. Eso, tres líneas. Y yo digo, turista ya se va con un poquito más, con un plus, con un conocimiento que pensaba no tenerlo. Claro. Por ahí el padre no, pero el estudiante, el hijo que estudió en el secundario, que la profesora de geografía o de ciencias naturales, con el geología imprescindible o con el ciencias de la tierra, aprendió eso. Es así, de a poquito hacemos lo que podamos. Entonces yo le decía, lo planteamos así, claro,
Y Laurita ponía una roca de edad ordovícica. Yo decía, no, Laurita, para un poco, ordovícico, pero ordovícico no le suena a nada. Le pongamos 410 millones de años. Sí, no, bueno, pero es que es ordovícico y es presilúrico y es no sé qué y no sé cuánto. Y ¿entendés? Fue toda una discusión le hablábamos de foliación. No, no le hablemos de foliación, no tiene sentido que sea foliación. Le tenemos que decir que los minerales, cuando sufren un esfuerzo en esta dirección, los mineralitos tratan de orientarse del modo que más fácil les resulte. Claro. Y a ella eso le parecía que eso no era geología, que eso ya era, ¿entiendes? Entonces fue toda una discusión, varios mates de por medio, hasta encontrar el que creemos que fue el punto medio para que nosotros sepamos o tengamos la conciencia de que estamos hablando de ciencia o estamos transmitiendo ciencia y el docente o el estudiante está recibiendo ciencia tamizada. Y eso con cada uno de los colegas. Si íbamos a hablar de mapas topográficos, si íbamos a hablar no sé, de formación de petróleo, por decirlo lo que sea, bueno, era esta siempre la discusión, porque me parece que es eso, es llevar ese pensamiento abstracto, ese pensamiento profundo, técnico, no les importa si es que es fluido, toleítico, no sé qué, no, lo que les importa es esto, ¿vean? Y ahora lo difícil es definir el nivel, y eso lleva mucho trabajo. Entonces, cuando vos estás, porque tenés que presentar un paper, porque tenés que tener 2 publicaciones internacionales en revistas indexadas, porque el CONICET te exige, qué sé yo, y no tenés tiempo de ponerte a pensar en estas cosas, ¿sí? Entonces, llega un momento en la vida en el que ya no te importa tanto el paper, ya no te importa ir en primer lugar, ya sabes que tenés la espalda cubierta en eso, y entonces podés, no voy a decir relajarte, pero podés dedicarte a este otro aspecto que para mí es absolutamente importante. Claro. Así como un docente universitario tiene que enseñar, tiene que hacer investigación, también tiene que hacer gestión y también tiene que hacer extensión. Es equilibrarse y por suerte creo que hay lugar para todos, ¿no? Claro. Al menos confío en eso. Bueno, es algo interesante porque un poco lo que es el geoturismo urbano o la geología urbana viene a romper un poco ese esquema, ¿no? Porque siempre el geólogo en el campo, vemos afloramientos espectaculares o esos volcanes y uno por ahí de afuera dice, para ser geólogo tengo que ir al campo, y no, a veces en las calles, ¿no? Hay obras arquitectónicas hechas con mármol, hechas con rocas muy, muy importantes, hasta costosas y muy valiosas, que hay toda una geología de fondo increíble a veces, ¿no? Sí, bueno, exactamente. Mira, bueno, lo debes conocer a José Pepe Sellés Martínez, por ejemplo, que tiene ese recorrido ahí por Buenos Aires, por Florida y qué sé yo, ya desde hace años tiene ese trayecto. También Marina Lema tiene otro cursito, la de una geóloga en la sala, que hizo el prólogo de Ciencias Naturales, sí. De Ciencias de la Tierra, y la verdad es que estoy encantado con eso. Digamos, es cierto, hay geología a cada paso. Acá en Tucumán, donde sea que vayas, hay geología urbana, que inclusive se llama, como dices. Entonces, efectivamente, hay mucho para hacer. No hace falta irte 5 días a la Payunia para ver rocas. Nada más que, por supuesto, tenés que, como geólogo, tenés que saber, tenés que recorrer, tenés que estar capacitado o capacitarte para pasar eso a un lenguaje adecuado, y entonces en estos ejemplos que te doy, como el de Pepe, por ejemplo, o Marina, lo tienen muy, muy bien trabajadito, lo tienen muy sencillo, la verdad que es un acercamiento fantástico, ¿no? Y eso sí, eso es muy, muy factible de hacer. Pero de vuelta, si es que viene algún estudiante y me dice, hey, yo quiero hacer mi seminario, dale, hagamos geología urbana, y te van a decir, no sé, no, yo prefiero ir al campo. Está bien, pero yo creo que vamos a terminar yendo hacia ahí, ¿no? Yo creo que tarde o temprano vamos a terminar yendo en esa dirección. Bueno, y qué importancia, por lo que veo también, que la universidad tenga ese rol, ¿no? De motivar a este tipo de iniciativas, ¿no? Porque por ahí, al principio por ahí no llama tanto la atención, ¿viste? Por ahí uno está acostumbrado a mapas geológicos o a hacer petrografía, bueno. Pero después vienen estos nuevos
proyecto, iniciativa de geoturismo, por ejemplo, o de, no sé, divulgación científica en escuelas, que por ahí al principio como parece como algo fuera de lo común, ¿no? Pero estaría bueno, ¿no? Un poco de motivación por parte de la gestión de la universidad, ¿o no? Sí, sí, sí. Yo creo que poco a poco Bien, se va abriendo, ¿no? Por supuesto, por ahí son ideas muy saltuarias, pero yo creo que en algún momento hay que arrancar y se termina sistematizando. Por ejemplo, en algún momento hablaba con un doctor, fue decano de medicina en algún momento, que ellos tienen o tenían, no sé, una idea de en distintos lugares del interior hacer como pequeños lugares de capacitación. Bueno, iban con un dentista, con un médico clínico para hacer un poco de, no solo resolver problemas de salud, sino enseñar un poco sobre salud a la gente. Y ya estábamos conversando, decíamos, che, si al lado de eso no va un geólogo y cuenta que miren que el río que viene de allá, que esta roquita, es decir, hacer como pequeños centritos cada vez que uno va al campo. Esa fue otra idea que quedó y está pendiente, está latente, diría yo. mira. Uno va al campo, ¿no? Mira, me enganché con otra cosa. Y, por ejemplo, fuimos hasta la escuelita de Anfama en un trayecto para hacer un seminario de hace un par de años. Y me quedaba con la idea de que, ¿y si mientras vamos nosotros al campo, paramos en casas de gente, paramos en una escuela, si llevamos nuestra brujulita, una imagen satelital, un GPS, y perdemos 2 horitas de nuestra campaña y le decimos al profe que está ahí, les voy a contar algo sobre geología, y le das una charlita, que sepan dónde está el norte, cómo sirve la brújula, que vean cómo se puede hacer un mapita con GPS, que ahora todo el mundo tiene en su celular, hacer una caminata para ver qué tipos de rocas hay, entonces le contás, mira, hay 3 tipos de rocas, mira, la que predomina acá es esta, y se llama de este modo, y no sabes cómo surge la vida y cuál es por dónde va rebotando, y tal vez allí haya alguien que tenga la posibilidad en el futuro de estudiar geología. Entonces, hay mucho, hay muchas ideas, hay muchas dando vueltas. Yo creo que como todo, llega un momento en que va a eclosionar y vamos a encontrar ese camino. Ahora es el momento de estas pequeñas, estos canales como el tuyo. Ahora has visto que hay muchísimos en Instagram. Yo en la época de la pandemia hice un canalcito que se llamaba Geocast, con esta misma idea, ¿no? Entonces estaba acá sin hacer nada, y ya para no pelearme con el resto de la familia me encerraba acá. Hice mis pequeños videitos con esta idea de contar de geología muy simple para la gente. Un poco era para usar mi tiempo, es verdad, pero me parecía que era algo que se podía hacer. Ahora, por supuesto, hay muchos de una calidad muy, muy superior, tanto así que yo ya dejé mi Geocast ahí, ya fue una historia, bueno, fantástico. Ahora disfruto de los otros contenidos mucho más completos que están circulando. Pero, digo, todas esas cositas van marchando. Es más, este año, en los planes de estudios de secundario, precisamente, acá en el Ministerio de Educación de la provincia, intuyo que también en el resto del país, pero se incorpora Ciencias de la Tierra con mayor énfasis. Bien. Por eso es que justo cayó el libro con esto, entonces hubo una necesidad, porque claro, tienen que enseñar. ¿Y de dónde van a sacar los docentes para enseñar Ciencias de la Tierra si no hay? Porque no hay bibliografía. Siguen con el Tarbrook famoso, entran en Internet, y en Internet sabemos todos que puedes encontrar de todo. Entonces, llegó este librito y me parece que fue bienvenido. Para unificar un poco, sí, me parece bien. Por lo menos tiene de bueno que es el único donde van a encontrar todos los temas que están en la currícula en un solo libro. Pero, entonces, esto va a llevar, y ya tengo un par de charlas para dar relacionados con esto, y a este librito el Ministerio de Educación le va a seguir con libritos de actividades para docentes y para investigadores, para docentes y para alumnos, para que complementen esta teoría del libro con prácticas para llevar a cabo en el aula. Entonces, me parece que en San Luis, Héctor Lacreu, por ejemplo, con Gabriela Castillo Elías, están desde hace años trabajando
y peleando por en este sentido. Entonces, me parece a mí que a fuerza de estar ahí, es una necesidad latente, como digo, y a fuerza de estar ahí, de estar presente, de estar despertando en el común de la gente, en la sociedad, despertando esta necesidad, porque si no sabes que hay una necesidad, no la percibes. Claro. Pero cuando empiezas a hablar de geología, de ciencias de la Tierra, y dices, wow, esto es algo que no sabía. Entonces, me parece que ese es el camino. Al menos soy optimista en ello. Bien. Bueno, José, para ir terminando, después hablamos unos minutos más si querés. Me gustaría que dejes una reflexión acerca de esto de la educación, en las geociencias, cómo lo ves acá a futuro, cuál es tu visión sobre esto. Mira, yo creo que lo comencé en algún momento, pero como para hacer énfasis, creo que la formación científica de la sociedad es imprescindible para una sociedad sana. Necesitamos que haya ciudadanos capaces de tener pensamiento crítico, de quienes vayan a tomar la decisión lo hagan en base a un apoyo científico, pensando con la cabeza, no solamente con intuición o con pensamientos mágicos. Entonces es necesario, yo creo que es el único camino. Entonces todo lo que contribuya a la formación científica, geocientífica en nuestro caso, pero científica en todos los aspectos, creo que no solamente es necesaria, es imprescindible, yo creo que es fundamental. Si tenemos un camino, una posibilidad de progresar, es en base a una formación científica de nuestros ciudadanos. Entonces, me parece, no es un consejo ni es un llamado, quién sería yo, pero me parece que cuantos más estemos en este camino, cuanto más hagamos cada uno desde nuestro lugar para contribuir a esto, me parece que es absolutamente necesario. Bien. Bueno, José, muchas gracias por tu participación. Ahí dejo de grabar y hablamos un momento más. Y me quedé con muchas preguntas, ¿eh? Pero bueno, en algún momento espero que podamos hacer otra charla porque hay mucho para hablar. Así que nada, mil gracias. Bueno, cuando quieras, fue un placer absoluto. Gracias otra vez más por convocarme y siempre siempre dispuesto para lo que sea difusión, divulgación y conversar sobre estas cosas que la verdad que me encantan.